Livia tenía 13 años y un amor tan grande por las historias que sus ojos brillaban con solo abrir un libro. Negra, con trenzas hechas con cariño por su mamá, encontraba en los libros un mundo donde podía ser cualquier cosa, una aventurera, una poeta, una heroína. Pero leer, para Livia, era un proceso lento. Cada palabra pedía tiempo, como si quisiera guardar el sonido y el sentido antes de seguir. En casa, eso nunca fue problema. Su abuela, una griot de voz firme e historias que parecían vivas, siempre decía, no es la prisa la que hace la historia, es el corazón. Livia creía en eso, pero en la escuela era diferente. Ahí, el tiempo parecía correr en su contra, y la paciencia era algo que nadie ofrecía. En el pequeño salón de clases, con pupitres gastados y un pizarrón lleno de garabatos, Livia sentía todas las miradas cuando abría un libro. Y, esa mañana, estaba a punto de descubrir cuánto podían doler esas miradas. En la clase de español, el sol entraba por las ventanas polvorientas, calentando el salón ya sofocante. Doña Clara, la maestra de rostro serio y lentes grandes, golpeaba el gis en el escritorio para llamar la atención. Hoy vamos a leer en voz alta, anunció, hojeando un libro de cuentos. Los alumnos se movieron en sus sillas, algunos emocionados, otros aburridos. Cuando llegó el turno de Livia, ella tomó el libro con firmeza, pero las manos le temblaban un poco. Comenzó a leer, con voz baja, dudando en las palabras más largas. Érase una vez un rey que, una risita se escapó desde el fondo del salón. Ana, una niña de cabello liso y mirada afilada, susurró algo a la compañera de al lado, que también se rió. Livia intentó ignorarlo, pero las palabras en el libro parecían enredarse. Tartamudeó, se detuvo, respiró hondo y lo intentó de nuevo. Livia, por el amor de Dios, interrumpió doña Clara, cruzando los brazos. Tú lees como si nunca hubieras visto un libro antes. Así no se puede, siéntate. El salón estalló en risas apagadas. Ana ni siquiera intentó ocultar su sonrisa. Livia se sentó, con el rostro caliente, los ojos fijos en el pupitre. Dentro de ella, algo ardía, no solo vergüenza, sino una chispa de enojo. Ella sabía que podía más. Sabía que sus historias, las que escuchaba de su abuela y las que guardaba en el corazón, valían más que esas risas. Livia no podía sacarse de la cabeza las risas de sus compañeros y la voz cortante de doña Clara, que hería como cuchillo. Esa humillación en el salón de clases pesaba, como si alguien le hubiera puesto una piedra en el pecho. Pero, en el fondo, algo más grande ardía dentro de ella, la certeza de que ella no era lo que decían. Livia sabía que tenía historias que contar, historias que venían de lejos, del corazón de su abuela, una griot que transformaba palabras en memorias vivas. Por la noche, en su cuarto pequeño, con una lámpara débil parpadeando en el techo y el ruido lejano del televisor en la sala, se sentó en la cama. A su lado, una pila de libros prestados de la biblioteca de la escuela, algunos con portadas gastadas, otros con páginas amarillentas. En la pared, una foto vieja de su abuela, sonriendo con un pañuelo colorido en la cabeza, parecía observarla. Livia tomó su cuaderno, un lápiz medio corto que afilaba con cuidado, y comenzó a escribir. Ella pensaba en su abuela, en las noches en que se sentaban en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas, mientras la voz grave de la griot contaba historias de antepasados que enfrentaron lo imposible. Cada historia lleva una lucha, decía su abuela, con los ojos brillando como si viera todo ocurrir de nuevo. Livia quería capturar eso, poner en el papel la fuerza de esas palabras. Cuando se enteró del concurso de redacción de la escuela, vio una oportunidad. No era solo un premio, era una forma de mostrar que su voz importaba. Escribió sobre su abuela, sobre las historias que hablaban de resistencia, de amor, de un pueblo que nunca se doblegó. Cada frase salía con cuidado, como si Livia estuviera bordando una tela. Describía a su abuela contando sobre sus tatarabuelos, que sembraban sueños en tierras duras, y sobre cómo esas historias la hacían sentir que también podía ser grande. Las horas pasaban, y Livia no paraba. A veces, miraba la foto de su abuela, como si le pidiera valor. Escribió sobre el día en que su abuela la llevó a ver el amanecer en el cerro, diciéndole, Livia, tú eres parte de todo esto. Nunca dejes que nadie te haga olvidar. Las palabras fluían, y el peso en el pecho de Livia parecía más ligero.
Terminó la redacción ya entrada la noche, con las manos manchadas de tinta y el corazón lleno. En el papel, escribió: mi abuela decía que cada historia lleva una lucha. Y esta es la mía. Cuando la releyó, sintió un nudo en el estómago, pero también orgullo. Esa redacción no era solo para el concurso, era su historia, la de su abuela, la de su pueblo. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en la mochila, sabiendo que, en el escenario del auditorio, tendría la oportunidad de hacer que su voz se escuchara. Lidia se despertaba con el corazón acelerado en los días previos al concurso de redacción. La mochila, guardada en un rincón del cuarto, parecía latir con el peso de la redacción doblada dentro de ella. Releyó el texto tantas veces que las palabras ya bailaban en su cabeza, pero aún así, la duda la mordía. ¿Y si nadie entendía? ¿Y si se reían otra vez? En la escuela, los pasillos ruidosos y las charlas de sus compañeros sobre el evento solo aumentaban la presión. Ana, con su grupo de amigas, pasaba por Lidia lanzando miradas que mezclaban curiosidad y desprecio. ¿De verdad vas a leer esa redacción?, preguntó Ana un día, con una media sonrisa. Lidia solo apretó los labios y asintió, sin desviar la mirada. No iba a dejar que la provocación la hiciera retroceder. En casa, Lidia buscaba valor en las cosas pequeñas. Ayudaba a su mamá a lavar los platos, escuchándola hablar sobre su día en el trabajo, pero su mente estaba en su abuela. Recordaba una historia que la Griot le contaba sobre una mujer que, aunque le prohibieran hablar, encontraba formas de hacerse escuchar. La voz de verdad nadie la calla, decía su abuela, golpeando el pie en el suelo de tierra del porche. Lidia tomaba esos recuerdos y los convertía en combustible. La noche antes del concurso, ensayó la lectura frente al espejo del baño, el único lugar de la casa donde podía estar sola. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando fuerza, como si su abuela estuviera ahí, asintiendo con orgullo. Tú eres mi lucha, murmuró Lidia para sí misma, secándose una lágrima que se le escapó. En la escuela, el día del concurso llegó con un auditorio lleno. El olor a madera vieja y el murmullo de los padres y alumnos llenaban el aire. Lidia, sentada en la tercera fila, sostenía el papel de la redacción con tanta fuerza que los bordes comenzaron a arrugarse. Doña Clara, arreglada con un vestido azul que rara vez usaba, organizaba a los participantes con su brusquedad habitual. Cuando llamó el nombre de Lidia, la niña sintió que el estómago se le revolvía. Se levantó, con las piernas flojas, y caminó hasta el escenario. Las miradas del público pesaban, y vio a Ana, en la primera fila, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. Lidia respiró hondo, abrió el papel y miró la foto de su abuela que llevaba en el bolsillo, escondida. Esto es por ti, pensó, y comenzó a leer, con la voz aún débil, pero decidida a crecer. Lidia sentía el peso de los días como si cargara una mochila llena de piedras. El concurso de redacción estaba a pocos días, y la escuela parecía un campo minado. En los recreos, Ana y su grupo de amigas no perdían la oportunidad de provocar. ¿De verdad crees que vas a ganar con ese texto?, dijo Ana una vez, riendo fuerte mientras echaba el cabello hacia atrás. Lidia intentaba ignorar, pero cada comentario era como una aguja clavándose en su pecho. Se escondía en la biblioteca, entre estantes polvorientos, hojeando libros que hablaban de héroes y heroínas, pero hasta ahí la soledad la seguía. En casa, las cosas no eran más fáciles. La mamá de Lidia, siempre agotada después de turnos largos en la fábrica, apenas tenía tiempo para platicar. El papá se había ido cuando ella era pequeña, y su ausencia era un vacío que Lidia sentía más ahora, cuando necesitaba a alguien que le dijera que ella era suficiente. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, Lidia recibió una noticia que la hizo detenerse. Su abuela, la Griot, que era su mayor inspiración, estaba internada. Su mamá, con los ojos rojos, explicó que era algo del corazón, que los médicos la estaban atendiendo, pero que no sabían cuándo podría regresar a casa. Lidia sintió que el suelo desaparecía. Su abuela era más que una contadora de historias, era el cimiento que la mantenía en pie. Sin ella, las palabras que Lidia escribía para el concurso parecían perder su brillo. Fue al hospital al día siguiente, sosteniendo la mano frágil de su abuela, quien, a pesar de estar débil, logró sonreír. Mi niña, tu voz es más grande que cualquier dolor, susurró la abuela,
con la voz temblorosa. Livia asintió, pero al salir de la habitación, se derrumbó en lágrimas en el pasillo. ¿Cómo podría subir al escenario y leer su redacción si la persona que más creía en ella tal vez no estaría ahí para escucharla? De vuelta en su cuarto, Livia miró la redacción, ahora llena de anotaciones y garabatos. El papel parecía burlarse de ella, como si le dijera que no era lo suficientemente buena. Pero entonces se acordó de una historia de su abuela, sobre una mujer que cantaba incluso en medio de la tormenta, porque sabía que su voz podía cambiar el viento. Livia tomó el lápiz y escribió más, desahogando el dolor de la ausencia, la nostalgia por su abuela, el enojo por las provocaciones de Ana. Cada palabra era un grito silencioso, una forma de transformar el sufrimiento en algo que pudiera ser escuchado. No sabía si ganaría el concurso, pero decidió que, por su abuela, por sí misma, subiría al escenario y dejaría que su historia resonara, aunque doliera. Livia sentía que el mundo se derrumbaba, como si cada día trajera una nueva batalla que no sabía si podía ganar. La noticia de la internación de su abuela, la Griot que era su luz, cayó como un trueno. El hospital, con sus pasillos blancos y olor a desinfectante, parecía tragarse la esperanza. Livia sostenía la mano frágil de su abuela, tan diferente de esas manos fuertes que trenzaban su cabello mientras contaban historias de antepasados que desafiaban reyes y cadenas. «Mi niña, tu voz es tu arma», susurró la abuela, con la voz ronca, los ojos todavía brillando a pesar de la debilidad. Livia intentó sonreír, pero al salir de la habitación, se derrumbó contra la pared, con las lágrimas corriendo calientes. ¿Cómo podría enfrentar el escenario del concurso de redacción si la persona que le daba valor estaba postrada en una cama, rodeada de máquinas que pitaban como advertencias crueles? El dolor era un vacío que crecía, y Livia sentía que estaba perdiendo no solo a su abuela, sino también a sí misma. En la escuela, el ambiente era un campo de guerra invisible. Ana y sus amigas parecían oler la debilidad de Livia. En el patio, bajo el sol ardiente, Ana se acercó, con una sonrisa afilada como navaja. «Escuché que estás escribiendo sobre tu abuela, ¿vas a contar que está en el hospital? ¡Qué dramático!», dijo, mientras sus amigas reían, una de ellas imitando un llanto exagerado. Livia apretó los puños, las uñas clavándose en la palma de su mano, pero no respondió. Sabía que, si abría la boca, las palabras saldrían mezcladas con enojo y lágrimas. En lugar de eso, corrió a la biblioteca, su refugio, donde los estantes altos la escondían del mundo. Ahí, entre libros viejos y el silencio, abrió su cuaderno. La redacción, con sus líneas torcidas y anotaciones garabateadas, parecía burlarse de ella. «No eres lo suficientemente buena», decía una voz en su cabeza, repitiendo las risas de Ana y la impaciencia de doña Clara. Pero entonces, Livia pensó en su abuela, en las historias que contaba sobre mujeres que enfrentaban tormentas con nada más que su valentía. Una de ellas era sobre una joven que, aunque le prohibieran hablar en público, escribía sus verdades en pedazos de tela y los esparcía por el pueblo hasta que todos conocieran su historia. «La voz de verdad nadie la calla», decía su abuela, golpeando el pie en el suelo de tierra. Livia respiró hondo y tomó el lápiz. Comenzó a reescribir partes de la redacción, desahogando todo, el dolor de ver a su abuela en el hospital, el enojo por las provocaciones de Ana, la soledad de sentir que nadie en la escuela la veía de verdad. Escribió sobre cómo su abuela le enseñó a encontrar fuerza en las historias de sus antepasados, sobre cómo cada cicatriz de su pueblo era también una prueba de resistencia. Las horas pasaron, y el cuaderno se llenó de nuevas líneas, algunas emborronadas por lágrimas que Livia ni siquiera notó que caían. Describió el día en que su abuela la llevó a la cima de un cerro al amanecer, señalando el horizonte y diciendo: «Livia, tú eres parte de todo esto. Nunca dejes que nadie te apague». Esos recuerdos se mezclaban con la redacción, dándole una fuerza que Livia ni siquiera sabía que tenía. Cuando terminó, ya era de madrugada, y la casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac de un reloj viejo. Livia miró la foto de su abuela en la pared, su sonrisa como un faro. Dobló la redacción y la guardó con cuidado, sintiendo el corazón latir más fuerte. El concurso se acercaba, y, a pesar del dolor, Livia sabía que necesitaba subir a ese escenario. No solo por ella, sino por su abuela, por su pueblo, por todas las voces que intentaron callar. Cerró los ojos y murmuró: «Esta historia es nuestra.
El día del concurso amaneció con un cielo pesado, como si hasta las nubes supieran del peso que Livia cargaba. El auditorio de la escuela estaba lleno, un mar de rostros que mezclaba padres ansiosos, maestros estrictos y alumnos que susurraban entre sí. El aire olía a madera vieja y expectativa. Livia, en la tercera fila, sostenía la redacción con tanta fuerza que los bordes del papel estaban arrugados. Su garganta estaba seca, y el eco de la voz de Ana aún zumbaba en su cabeza. ¡Qué dramático! Miró al bolsillo, donde guardaba la foto de su abuela, y respiró hondo. Su abuela, aunque internada, parecía estar ahí, susurrando: «Tu voz es más grande que cualquier dolor». Cuando doña Clara, con su vestido azul impecable, llamó su nombre, Livia sintió que las piernas le temblaban. El escenario parecía estar a 1000 kilómetros, pero caminó, paso a paso, ignorando las miradas curiosas y la sonrisa burlona de Ana en la primera fila. En el centro del escenario, bajo la luz intensa que hacía que sus ojos ardieran, Livia abrió el papel. La audiencia se quedó en silencio, un silencio que pesaba como un juicio. Comenzó a leer, con la voz temblorosa al principio, casi devorada por los nervios. «Mi abuela decía que cada historia lleva una lucha», dijo, y algo cambió. Las palabras comenzaron a fluir, ganando fuerza, como si su abuela estuviera a su lado, guiando cada sílaba. Livia habló de la griot que narraba historias de resistencia, de antepasados que transformaban el dolor en esperanza. Habló del hospital, de la mano frágil de su abuela, de la nostalgia que dolía como una herida abierta. Pero también habló de fuerza, de cómo las historias de su abuela le enseñaron que ninguna voz puede ser silenciada para siempre. Cada frase era un golpe contra la vergüenza que sintió en el salón de clases, contra las risas de Ana, contra el vacío que la ausencia de su papá dejó. La audiencia, antes inquieta, ahora estaba hipnotizada. Algunos padres se secaban las lágrimas. Doña Clara, con los brazos cruzados, dejó que su expresión dura se suavizara, los ojos abiertos de sorpresa. Hasta Ana, por primera vez, parecía sin palabras, con la sonrisa apagada. Cuando Livia terminó, el silencio duró un instante eterno, como si el auditorio estuviera conteniendo el aliento. Entonces, un aplauso estalló, tan fuerte que hizo temblar el suelo. Livia, atónita, vio a las personas levantarse, aplaudiendo con una emoción que nunca imaginó provocar. El director, un hombre de voz grave que rara vez sonreía, subió al escenario con un sobre en la mano. «Livia, tu redacción no solo ganó el concurso, sino que será publicada en un libro de nuestra ciudad», anunció, con la voz quebrada. La audiencia aplaudió aún más. Livia, con lágrimas corriendo, miró la foto de su abuela en el bolsillo y susurró: «Lo logramos». Hasta Ana, dudosa, se levantó para aplaudir, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y admiración. Doña Clara, aún en la primera fila, parecía pequeña, como si por primera vez reconociera el error de sus duras palabras. Semanas después, la escuela ya no era la misma. Doña Clara, conmovida por la historia de Livia, reunió a maestros y alumnos en una asamblea. Con la voz más suave que nunca, anunció el programa de lectura incluyente, inspirado en Livia. «Todos tienen una historia, y nosotros las vamos a escuchar», dijo, mirándola directamente. El salón de clases, antes un lugar de humillación, se convirtió en un espacio donde los alumnos compartían sus textos, sus vidas. Ana, ahora más callada, fue una de las primeras en leer, con la voz temblorosa mientras hablaba de su mamá que criaba a 3 hijos sola. Livia, sentada al fondo, sonrió. Sabía que el cambio no era solo suyo, sino de todos los que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles. Ese atardecer, Livia visitó a su abuela en el hospital, quien ya estaba mejor, con los ojos brillando al escuchar sobre el concurso. «Te dije que tu voz era grande», dijo la abuela, apretándole la mano. Livia, con un libro nuevo en la mochila, sintió el pecho lleno de algo nuevo, orgullo. Regresó a casa bajo un cielo anaranjado, pensando en las historias que aún contaría. En el patio de la escuela, un mural ahora mostraba fragmentos de su redacción, y los niños más pequeños se detenían a leer, señalando las palabras con curiosidad. Livia, la niña que leía despacio, lo había cambiado todo. Su voz, como la de su abuela, resonaba, fuerte, imposible de callar,
demostrando que una historia bien contada podía transformar el mundo.